Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que bien. Les traigo hoy el video para esta semana. Espero que les guste. Es sobre las técnicas narrativas. Esta va a ser la primera parte del video. Vamos a dividir este tema en dos. Voy a enseñarles primero las técnicas tradicionales y después voy a enseñarles las técnicas modernas. En las técnicas tradicionales veremos lineal, la epistolar y también la descriptiva. Y posteriormente lo uniremos a ellas estas técnicas que, si se quiere, son muy interesantes porque alteran y deforman el papel del lector, de los personajes, inclusive del espacio y el tiempo en el que se narra, y que son el flashback, el raconto. Muchas de ellas ya los conocen. Para los alumnos que son nuevos, este tema les va a parecer un poco novedoso, pero en realidad pertenece en sí a la estructura, a la naturaleza de el narrar. Vamos a hablarlo hoy día. Bienvenidos sean todos ustedes a las técnicas narrativas. Bueno, para comenzar a hablar de las técnicas narrativas, tenemos que especificar qué es una técnica narrativa. La técnica narrativa es un conjunto de herramientas que utiliza el escritor para contar una historia. O sea, el principal objetivo de una técnica narrativa, su propósito de ser, justamente tiene que ver con esta intención de narrar una historia, ¿no? De contar algo, de contar un, un suceso. Y eso tiene que contarlo de manera que pueda ser de manera que pueda ser entretenido, ¿no? Atractivo para el lector, ¿no? Porque te lo digo como escritor de relatos, es difícil contar algo, y sobre todo cuando lo quieres hacer de la manera más fiel posible. Y cuando me refiero a la manera más fiel posible, no me estoy refiriendo a lo más fiel posible a la realidad, porque si se quiere, el oficio de narrar es contarte más las cosas como un sueño que como un espejo. El hombre no puede tener un espejo y, y narrarte como si fuera una fotografía, los paisajes, los personajes, ¿no? Más bien te cuenta los sucesos como si fueran parte de un sueño, que a veces, ¿no? Cuando recuerda los sueños un poco borrosos, ¿no? Eh, Fantasmagógico, ¿no? Un poco que se va perdiendo el declive, ¿no? Entonces, las técnicas narrativas te ayudan, sí, a contar las historias de la manera más fiel posible, pero lo más fiel posible a la imaginación del autor, a cómo el autor se imaginó esa escena. A eso se refiere. A cómo, a cómo el escritor pensó que iba a ser esa historia, ese personaje, cómo lo imaginó. Entonces te lo empieza a describir. Y para eso funciona una técnica narrativa, ¿no? Para que el lector y el autor estén conectados mente con mente, ¿no? Lo que imaginó el autor, el escritor, con lo que imagina ahora el lector, ¿no? A veces esas imágenes no se parecen, ¿no? Sea porque en algún momento el autor tiene incapacidad para contar tal como lo pensó, pero al menos se le parece en algo, ¿no? Y en esa cierta forma el escritor está acompañado en su pensamiento. Entonces las técnicas narrativas ayudan a contar una historia lo más fiel posible a la imaginación del autor. Eso es lo que quiero decirle. Por otro lado, las técnicas suelen ser mecanismos sencillos de aplicar. Muchas de ellas inclusive tú las utilizas sin darte cuenta, ¿no? Cuando
tu mamá te pregunta algo que has hecho en el día, hijo, y tú empiezas a narrarle algo, estás haciéndolo de manera lineal. Obviamente que es un oficio, si se quiere, un ejercicio bastante simple, ¿no? Sin mucha... Estás hablándolo, ¿no? No es como sentarte y corregirlo, ¿no? Pero básicamente estás utilizando técnicas sencillas, ¿no? Para contar historias. La finalidad de las técnicas es embellecer la historia de manera que pueda ser atractiva para el lector, que lo atraiga, que lo atrape, que capte su atención y además que se distinga del resto de textos. Me refiero a textos como reseñas, a textos narrativos como noticias que también cuentan un suceso, o cuentos o mitos, ¿no? Que no tienen la elaboración de un cuento, de una novela. O si se quiere textos, rumores, chismes, ¿no? A este tipo de relatos. Entonces, que se distinga, que tú puedas decir, ah, este es un cuento, por su estructura, ¿no? Etcétera. Ahora, sabemos que hay dos clases o tipos. Están las tradicionales y están las modernas. En este vídeo les hablaré sobre las modernas, sobre las tradicionales, perdón. Las técnicas tradicionales son las técnicas más comunes, las que fueron primeras denominadas como herramientas para contar y están presentes en la mayoría de textos como entes a veces individuales o unificados. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que a veces en el texto hay una sola técnica narrativa, pero a veces están las tres. ¿Me entiendes? Entonces, o pueden estar individuales de forma individual, o pueden estar las tres, una con la otra acompañando, ¿no? Y esto obviamente que le otorga a la obra más riqueza, ¿no? Más riqueza, más riqueza a la hora de ser leída la historia, ¿no? Lo hace más atractivo. También depende de la forma en cómo lo utilices, pero normalmente caramba, utilizar bien estas técnicas hace o logra un cometido de hacer que, se, que se entienda bien la obra y que se disfrute, que es la idea justamente del escritor, que su obra se disfrute, ¿no? Vamos a conocer cuáles son. Tenemos aquí la técnica lineal. La técnica lineal consiste en crear una conciliación entre tres elementos: lugar, tiempo y acción. Es decir, hay tres elementos principales: el tiempo, el lugar donde van a suceder los hechos, el ambiente, ¿no? El tiempo es el límite preciso de temporalidad, ¿no? Puede ser el pasado, el presente, el futuro. Y la acción es el tratamiento del tema central, ¿no? En el caso de la Caperucita Roja, por ejemplo, el tema central es la desobediencia de la Caperucita y lo que esto provoca en el cuento, ¿no? Que es cuando el lobo ya intenta comérsela, ¿no? Entonces, una acción trae una consecuencia. Y esa es la consecuencia y el tema central de la obra, ¿no? Obedecer a los padres. Y el lugar es el bosque. Y el tiempo siempre es presente. En ningún momento Caperucita se acuerda y regresa al pasado o se va al futuro, ¿no? No, entonces es técnica lineal porque hay una conciliación. Los hechos pasan todos en el bosque, es el mismo lugar. El tiempo es el mismo, siempre en presente. Te va contando los hechos de inicio hasta el final, sin detenerse en el tiempo, sin volver al pasado, sin ir al futuro, ¿no? Te indica tal y como suceden los hechos, en ese orden, ¿no? Cuando la Caperucita sale de su casa, cuando se encuentra con el lobo, cuando llega a la casa de la abuelita y cuando es perseguida por el lobo, ¿no? Te cuenta así, de manera, eh, si se quiere, lineal, pues, ¿no? De manera lineal el tiempo, ¿no?
Entonces, aquí la acción, la acción también es la misma, ¿no? La desobediencia de Caperucita tuvo una consecuencia. Entonces, hablamos de técnica lineal aquí porque se mantiene una conciliación entre estos tres elementos. Bien. Después tenemos la técnica descriptiva. La técnica descriptiva, obviamente, tal y como lo dice aquí, la técnica descriptiva consiste en dar detalles minuciosos de todo lo que rodea al, al personaje, al lector. ¿Y cuál es el propósito de la técnica descriptiva? Aquí se comprende todo, todo texto, porque todos los textos, absolutamente todos, y el más usado es la técnica descriptiva. En algún momento tienen que describir, o describe la época, el lugar o a los personajes, pero algo tiene que describir. Una narración sin descripción le deja a solas al lector, le deja toda la tarea, ¿no? Le causa mucho esfuerzo al lector imaginar una situación que no le pertenece, porque él no puede conectarse con el escritor si éste no le describe a los personajes. Era alto, flaco, encorvado, nariz ancha, labios gruesos, eh, cejas pobladas, ojos pequeños, orejas grandes y achatadas por los lados, cabello corto, ¿no? Pesaba unos 70 kilos, ya más o menos te lo vas imaginando. Manzana de Adán prominente, callado. Entonces hay dos formas de, hay dos formas de describir, ¿no? Está la descripción de la personalidad, ¿no? Era callado, un poco loco. También está la descripción física. Era bajo, gordo, etc. Entonces, también se puede describir el paisaje, ¿no? Por ejemplo, si cierras tus ojos, ves esa imagen, ¿no? Y cierras tus ojos y yo te empiezo a contar, ¿no? Era un ambiente que miraba hacia el mar. Las olas golpeaban las rocas con su ir y venir, con su vaivén natural. Las palmeras eran agitadas por el viento cada día. Y la arena cuando caminabas descalzo, bañada con los rayos del sol, tibia se te metía entre los dedos, ¿no? No, ¿me entiendes? Está describiendo el lugar y tú te estás imaginando esto, ¿no? Yo y tú lo estamos viendo, pero el autor normalmente esto lo ve en su mente y lo empieza a escribir. El cielo era azul y las nubes eran como bocanadas de aliento, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, eso es la descripción también del lugar, ¿no? Y también puede ser la descripción de una época, ¿no? Había muchos pobres en las calles pidiendo limosna. En cada semáforo te detenía un ambulante para ofrecerte caramelos. Era la época de la miseria. Había niños en las calles, sin zapatos y descalzos y muertos de frío en las noches. Era la época de la miseria. Era una época lluviosa además. Y llovía en las calles y los niños corrían con sus cartones en las cabezas, estirándose las manos, buscando un refugio donde no caiga el agua. Y empapados dormían en la acera, ¿no? Por ejemplo, es una forma de expresar un poco la época, como se vivía. Entonces pueden describir paisajes, pueden describir personajes o pueden describir épocas. Y también tenemos la técnica epistolar, que es o consiste en contar una historia a través de cartas, ¿no? Entonces empieza, ¿no? Como si fuera un diario también puede ser. Empieza, ¿no? Estimado estudiante, os voy a contar la aventura que tuve volviendo a casa el lunes.
Me concentré tanto en el trabajo que me olvidé del tiempo y cuando abrí los ojos, volteé a mirar el reloj y supe que eran las 12. Guardé todas mis cosas, apagué la computadora y me dirigí a mi casa donde me esperaba mi esposa y mi hija. Entonces fue cuando sentí su presencia. Iba caminando y de repente sentí que me seguían. Si aceleraba, él aceleraba conmigo. Si me detenía o detenía el paso, él lo hacía también conmigo. Sentí el impulso de voltear a ver quién era, pero tuve miedo de que al ver su rostro, él me clavara el puñal en el costado. Entonces continué caminando hasta mi casa, hasta una casa desconocida, esperando que creyera que esa era mi casa. Y, y sentí que se detuvo frente de mi casa. No, es una forma, ¿no? Estoy contándote una historia a través de una carta que te escribí a ti. O también puede ser, ¿no? Querido diario, y la fecha, ¿no? Piura, no sé, 12 de julio 1900-2021. Eh, querido diario, te cuento que hoy día fui al colegio, bla, bla, ¿no? Entonces también puede ser, hay historias que son narradas a través de cartas o de forma temporal como lo tiene. Bueno chicos, espero que les haya gustado conocer estas tres técnicas narrativas tradicionales. Posteriormente veremos las técnicas modernas. Cuídense mucho, que tenga buena semana. Nos vemos. Chao, chao.